Vamos a presentar este grupo Cultura Haciendo, que lo encabeza Gustavo Rodríguez, profesor de historia. Yo lo conozco, he tenido el gusto de compartir algunas notas, también de ir a un colegio a participar de un proyecto que tenía que ver con el fútbol también, acompañado por Jorge Garay y Gustavo Rufo. Bueno, Gustavo, gracias por venir, gracias por acercarte, y contame qué es este proyecto de prevención de violencia en espectáculos futbolísticos que forma parte de esta Cultura Haciendo. Bien, bueno, agradecerte a vos, Gustavo, por tus reiteradas atenciones y tu reiterada costumbre de darnos estas posibilidades de abrirnos estos micrófonos que son tan importantes. Bueno, vos sabés, vos has mencionado un poco mi trabajo en cuanto a en las escuelas, de trabajar Sí. el tema del fútbol, y por ahí se me ocurrió la idea de que, bueno, si un problema como la violencia en el fútbol es un problema que se reitera sin solución de continuidad, Y que tiene que ver con la educación de los argentinos. evidentemente es un problema profundo, es un problema estructural, es un problema cultural, es un problema educativo. Con lo cual es un problema que no se va a resolver en el corto plazo, sino que hay que no solo trabajar sobre los efectos, que por supuesto que tiene que haber una política de represión sobre la violencia brutal, pero me parece que hay que trabajar sobre las causas que son profundas, que tiene que ver con una cultura violenta de la sociedad en general. Y en el fútbol, evidentemente, es bastante complejo el tema, entonces yo digo, bueno, hagamos un programa de prevención y trabajémoslo con nuestros alumnos en la escuela secundaria, talleres de prevención. Donde le planteamos cómo es el fenómeno y el chico se identifica fácilmente porque ya en la adolescencia empieza a asumirse como un hincha, empieza a ir a la cancha y recibe en el estadio una formación, una educación para la violencia, que no solo la recibe de quienes ejercen la violencia brutal, que son claramente los definidos como barra brava, sino también recibe desde otros sectores de la cancha, desde otros sectores del estadio, el denominado hincha común, también gestos de violencia simbólica, que tiene que ver con gestos, que tiene que ver con cánticos, es decir, que él está acompañado de un mayor, que ese mayor insulta terriblemente al referee, insulta terriblemente al jugador contrario y también a su propio jugador. Es decir, la educación formal de nosotros de la escuela y de la familia también, supongo, se inculcan valores que hablan de la convivencia pacífica y por otro lado la suerte del estadio, que es un ámbito de impunidad para poder ejercer la violencia. Si ahí te liberás y empezás puteando, terminás pegando, lo que no haces en tu casa, no vas a pegar en tu casa, pero descargás a veces todas las tensiones del día. El problema está en todo el estadio, porque vos fijate, pensemos rápidamente en el espacio físico del estadio. Vemos en la cabecera, bueno, claramente ahí los tenemos identificados, están claramente identificado la barra brava en la cabecera, pero también un jugador de fútbol va a tirar un córner y en la esquina ya hay otro sector de hinchas que le arrojan algo en la cabeza y lo tienen que poner el escudito para que no pueda tirar el córner. También desde la platea, otro sector social, también se arrojan cosas y desde los palcos ocurren también cosas, es decir, atraviesa esta violencia, esta cultura violenta y autoritaria a todo el estadio sin distinción de clases sociales. No es un problema, evidentemente, de solamente mil inadaptados, porque si fuera ese el problema se resolvería, porque tienen de alguna manera el consenso pasivo del hincha, entre comillas, común, del hincha que aparentemente es pacífico. Claro, pero creo que lo que hay que tener en cuenta también, más allá de esa educación que se logra o se intenta lograr en el común de la gente, el tema de los barras bravas. Me parece que ese sería para otro sector, en este caso aquellos que tienen que ver con la justicia, con la policía, que también pongan las cartas sobre la mesa y hagan lo que tengan que hacer, porque sabemos que forman parte de distintas cuestiones políticas, que van a los distintos actos, que tienen el kiosco, el negocio del choripán, que tienen cuidando los autos y todo lo demás, y cada vez se hace más difícil. Yo el otro día veía que el candidato a presidente independiente, ¿quién se quiere presentar como candidato a presidente en Independiente? Bebote Álvarez. Dice que está llamando para que le den la vista para que se pueda presentar. Ya están todos los carteles en Avellaneda. Bebote Álvarez, presidente Independiente. Me parece una verdadera locura el solo hecho de pensarlo, nada más. Lo que significa esta posibilidad. Me acuerdo un día Mario Gallina me contaba que estaba arreglando cuestiones de seguridad con Independiente y le dijo, bueno, vamos a llamar a que está encargado de seguridad acá. ¿Quién era? Bebote Álvarez.
Bueno, entonces ya directamente no digamos no sabemos qué hacer porque estamos haciendo todo lo que no tenemos que hacer. Entonces yo creo que educar al común de la gente me parece fundamental y estás sembrando como para cosechar de acá 10, 15 años, 5 años, vaya uno a saber, ¿no? Esto formaría parte de la currícula de la escuela. Exacto. Sería como una materia, sería una charla semanal. Talleres que se trabajarían, el proyecto lo dice, en construcción de la materia de construcción de la ciudadanía o espacios afines. Serían parte de talleres preventivos que en otras materias y en otros temas la escuela ha sido eficiente. Por ejemplo, talleres preventivos en materia medioambiental, los chicos se han incorporado. En el tema seguridad vial han incorporado. Sí, eso es cierto. Decir, se incorpora, pero ahora, esto no... es ver la cosa a largo plazo, es decir, estos resultados. Sí, seguro. Pero es que la solución es el tema de la violencia en el fútbol, ¿no? Claro, va a llegar a largo plazo. Fundamento. Si ya te presentamos, Jorge Garay también forma parte de este grupo Cultura Haciendo, como decíamos, y aquí a mi izquierda está Gustavo Rufo. ¿Qué querías agregar, Jorge? No, ustedes mismos están llevando la charla, es una construcción lo que está sucediendo con el tema de la violencia en el fútbol, que tiene sus raíces en década del 60, se puede rastrear, y se ha ido complejizando hasta la fecha, razón por la cual, si ha sido una construcción, se puede deconstruir, ¿sí? Y eso es lo que apuntamos nosotros desde nuestro espacio, que es en particular, ahora yo le voy a pasar la palabra a Gustavo, que es el alma mater de este grupo, que tiene que ver el aporte, lo importante que tiene que ver la sociedad civil, cómo puede colaborar con ideas, con propuestas, relacionado con este tema, porque no nos estamos dando cuenta, tu inicio en el programa, este tema de cuántas veces es punto final al tema barra y reincide la problemática, no alcanza con que los visitantes no vayan, llega habiendo más los negocios que se montan en función de este tema, y hay toda una sociología, hay todos estudios académicos respecto con el fenómeno del tema de la violencia en el fútbol. La cultura del aguante es algo que está abordado por gente que ha publicado libros y demás, o sea, hay todo un mundo académico volcado a algo tan caro a lo que es el argentino, que es el tema del fútbol, y que está pegado claramente a lo que es nuestra cultura. Por eso entendemos que desde lo cultural, ya sea la educación, ya sea el arte, ya sea todo aquel elemento que nos da nuestra argentinidad, tenemos que colaborar en algo que aquello que nos identifica en el mundo, con un montón de prácticas, ¿sí? Pero particularmente estamos siendo reconocidos, ¿sí? Y hoy hablamos de distintos lugares. Por ejemplo, nosotros, que yo también soy docente en la escuela, hay un dicho muy claro: al alumno que vocifera determinada palabrota o algo, se le dice, ¿dónde se cree que está? ¿En la cancha? Entonces también hay una construcción de sentido donde claro, como estás autorizado en la cancha para gritar y decir todo. Cuestión, bueno, eso tan sutil que lo dice una maestra que a lo mejor nunca pisó una cancha, porque no, sin embargo está autorizando a esa constitución. Sí, frases hechas que no se analizan y se dicen. Exacto, pero que constituyen el sentido, ¿no? Entonces, y el tema de la cultura del aguante, si bien tiene que ver con el tema del fútbol, no tiene las raíces en el fútbol. ¿Sí? El rock, por ejemplo, donde los adolescentes son los primeros que son consumidores en este proceso, y es por eso la importancia que tiene la escuela. Hay 3 lugares donde generamos nosotros el sentido: la familia, los medios y la escuela. Nosotros podemos en la escuela, los medios tendrían que cada uno en su lugar. Exacto, o sea, porque tenemos mucho para hablar con respecto a antes de saludar a Gustavo Rufo y darle la bienvenida y que participe en esta charla, yo recuerdo cuando trajeron representantes que tuvieron que ver con la erradicación de los hooligans en Inglaterra para que vinieran a implementar el mismo sistema acá. Cuando hicieron un estudio de la sociedad y se dieron cuenta de cómo venía la relación, dice, no, pero escúcheme, muchachos, allá los barras chupaban, se emborrachaban nada más. Acá hay una connivencia, cuestión con la política y todo, prácticamente es imposible, no es lo mismo. Por eso digo que la idiosincrasia argentina es tan complicada, pero tan complicada, que a veces de un lado decimos una cosa del otro y cuando nosotros estamos ahí hacemos exactamente lo mismo, que es difícil, ¿no? Es difícil. Una decisión política, y bueno, ¿y quién toma la decisión política? ¿Quién se arriesga a combatir con los barras que hoy están con vos y mañana están en contra tuyo? Que son mercenarios, que lo hacen por plata, que no lo hacen por camiseta ni por querer a la institución. Ya dejó de ser una cultura del fútbol, del folclore del fútbol, la barra. Es la barra brava. Son mercenarios, delincuentes,
que hoy están con uno y mañana están con otro. Bueno, Gustavo, bienvenido. Y la pregunta tiene que ver, ¿cuáles serían los fundamentos para comenzar a implementar esto y que llegue de una manera más próxima, más cercana, para que sea tomada de esa forma por el alumnado y que comience a transmitirlo? Porque me parece que no solamente le tenés que decir qué hay que hacer, sino que la interpretación y que él lo vuelva a decir o lo vuelva a transmitir, me parece que esa cadena de comportamientos es lo que reafirma más una muy buena conducta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros lo que planteamos en Cultura Haciendo tiene que ver con un pensamiento y un desarrollo general de la cultura. Nosotros trabajamos, digamos, pensando a mediano o largo plazo, y es un grupo que se ha generado, que se ha creado a partir de artistas y de gente que está interesada en la cultura, tanto en el hecho del pensamiento del que desarrolla la cultura del lado, digamos, un pintor que hace su pintura, como del otro lado el espectador. Entonces nosotros tenemos un concepto desde los dos puntos de vista. En esto hay gente, digamos, hay artistas y también hay mucha gente en varios, digamos, en varios ámbitos. Y en esto tenemos, por ejemplo, los dos especialistas que son Gustavo Rodríguez y Jorge Garay, que venimos, digamos, llevando adelante este proyecto en realidad son varios ítems, y también lo venimos hablando también con otra gente, inclusive gente de la política. Hace unos días también hablamos con Sergio Panela, sí, que es de acá del barrio, y que también nos ha dado algunos puntos de vista en algunos proyectos que él también tiene. Lo hemos hablado también con otras líneas también políticas. Pero básicamente los especialistas en Cultura Haciendo, que tienen que ver con esto, son Gustavo Rodríguez y Jorge Garay, que tienen que ver con el tema de la violencia en el fútbol. Y el viernes van a dar una charla en 6:56, en 1887, a las 19:30, donde van a enfocar estos temas. Los que tienen que ver con el tema del problema y con lo que tiene que ver el problema de la solución, porque hablar solamente del problema, digamos, nos hace un poco pobres, porque no tendríamos desarrollo. Sí, ¿no? pero si vos no te diste cuenta del problema y desarrollaste cuál es el problema, muy difícil puedas encontrar una solución. Primero siempre está reconocer el problema, seguro, saber por qué se genera, de dónde viene, qué punto débil tiene, cuál es el punto fuerte, y en base a eso me parece que es a tratar de aportar una solución que, como bien decía Gustavo, esto es a largo plazo, ¿no? ¿Ustedes creen que esto puede llegar a aprender en qué tiempo para establecer un parámetro de lo que significa este proyecto? Y tienen que pasar varias generaciones, me parece a mí. Esto no es de un día para el otro, evidentemente. Quien crea, claro, porque acá queremos todas soluciones mágicas. Claro, exacto. Quien crea en la solución mágica, que de un día para otro se va a terminar la violencia en el fútbol, lamento decirle que está equivocado y no va a ninguna parte esa cuestión. Por supuesto que hay que trabajar sobre los efectos. Es decir, si está la fiebre, bueno, hay que atacar los efectos y más, trabajar de... Coincidimos en lo siguiente, pero episodios de violencia siempre van a existir. Lo que no puede existir es esta conducta reiterativa. ¿El hombre es violento de por sí o el argentino es más violento que otros hombres? Violencia vemos en todos lados, ¿sí? Sin embargo, hay cuestiones del orden psicológico y hay cuestiones del orden educativo y hasta legal que limitan, ¿sí? Esa reacción que puede tener cualquier persona violenta más. Nosotros estábamos hablando, vos empezaste a iniciar en la charla, los limitantes, ¿no? La cuestión política, la cuestión legal, la cuestión policial y demás. Yo particularmente también estoy trabajando en una nueva propuesta para lo que son los controladores de admisión y permanencia en eventos de fútbol, donde empezar a generar mayor profesionalidad en el tema de la seguridad en los estadios. ¿Sí? Por ejemplo, el tema tiene que ver con la decisión no de una cultura represiva, sino anticipar. Nosotros vamos a la cancha a disfrutar un espectáculo y estamos perdiendo gente. Particularmente yo comencé dejando de ir de visitante por los problemas que había, y siendo un pibe, o sea, y tengo 50 años. Te adelantaste a la decisión, ¿no? No vas más nadie de visitante. No, mi padre me llevaba, exacto, mi padre me llevaba a la cancha y dice, no vamos más a la cancha. Y yo era un pibe que yo disfrutaba y aventaba mis colores y demás, pero nunca se me ocurriría agarrarme a trompada por los colores. Es más, dejé de ir de visitante porque cobré a la salida de un estadio de visitante. Entonces, no podía ir a mi casa a decirle con 20 años, de decir, mamá, papá, tengo una costilla fisurada. Me pegaron porque no me iban a dejar ni de visitante ni de local. Bueno, todas esas cosas que quedaron en mi adolescencia y demás, quiero devolverlas productivamente. Entonces, por ejemplo, hay toda una propuesta que el Club Estudiantes de La Plata fue el primero que, bajo la gestión Verón, de iniciar este tema de formar,
¿sí? Estos agentes de prevención en el fútbol, ¿sí? Que tienen una postura completamente ligada a otro concepto de seguridad, que está el concepto de seguridad propuesto por las Naciones Unidas, que tienen que ver firmemente ligada con los derechos humanos y principalmente la cultura de la prevención. Porque nosotros somos de la idea de que el mejor accidente es el que no ocurre y el mejor incidente el que no sucede. O sea que la anticipación a toda la conflictiva es fundamental para no estar lamentando los resultados, ¿verdad? Sí, bueno, creo que es importante comenzar, ¿no? Y lo que decíamos acá, parece que lo que tiene que aparecer como solución tiene que estar antes del comienzo. Sí. Tenemos esa necesidad de soluciones mágicas, esa falta de paciencia, esa intolerancia que tenemos no para con otros, sino hasta para con nosotros mismos. Cuando tenemos que hacer algo, sabiendo que nos va a llevar tiempo, ni siquiera nos damos el tiempo necesario para poder hacerlo. Me parece que esos son puntos a tener en cuenta. Está pasando hasta con la política. La política no es una cuestión mágica. No es que se va uno, viene otro y parece que todos los problemas que había ya dejaron de estar y es todo un lecho de rosas. No, no es así. Es como un auto. Vos lo preparás para correr y seguramente lo preparaste de la mejor manera teniendo en cuenta todo para ganar al otro. Y de repente te pasa algo, el otro está mejor o te cuesta más de lo que vos esperás o hay obstáculos en el camino y lo que pensabas ganar en la tercera vuelta lo terminás ganando en la última. Yo por eso siempre digo, el tiempo es testigo, pero hay que saber darle tiempo al tiempo. El tema, Gustavo, hablando de política, es también la importancia política que el fútbol tiene en la Argentina. Es decir, bueno, hay problemas de violencia en todos los países del mundo, algunos los han atacado, los problemas, y los han resuelto, otros no, pero en la Argentina el fútbol es como una cuestión de Estado. Sí. Bueno, evidentemente que el Estado se ha ocupado políticamente del fútbol y ha utilizado el fútbol. Ha utilizado y está atento a lo que pasa en el fútbol. Y hay una cuestión. El fútbol o sea, debe creo que continuar el a Estado cualquier precio. Le saca más de lo que le da al fútbol. Sí. El fútbol debe continuar políticamente a cualquier precio. Es decir, la idea de que se pare el fútbol no pasa por ningún gobierno, porque evidentemente es una suerte a veces de anestesia de algunos problemas sociales. Por eso mismo digo que le saca más de lo que le da. El fútbol debe continuar a cualquier precio. Yo recuerdo alguna máxima de un histórico dirigente de la AFA, que también era un político y gremialista, que se llamaba Valentín Suárez, que dio una máxima que dijo que él no creía que ningún gobierno jamás le iba a bajar la cortina al fútbol con el tema de la violencia. Y eso se ha cumplido. Hace 30 años, 40 años dijo eso, y se ha venido cumpliendo, y evidentemente el fútbol sigue cobrándose los muertos que sea, y sigue. Y seguramente por conocer la sociedad argentina y la política argentina, ¿no? Conocía la cuestión de los dos lados del mostrador. Entonces ese es un tema. Y es un ámbito a veces de impunidad, donde se dan ciertas cuestiones. También en historia, el otro día estaba viendo un viejo artículo de Dante Panzeri, que contaba cómo se purgaban algunas penas que le daban a los jugadores con partidos amistosos, y esa práctica hace unos días se repite. Bueno, eso fue un verdadero mamarracho de Estudiantes y de Gimnasia. Cuando el técnico de Estudiantes dijo, echa la ley, echa la trampa, la verdad, con ese pensamiento, con los dirigentes de Estudiantes y de Gimnasia de este momento, y lo que le permitieron que con amistosos purgar las sanciones, en vez de decir, no, señor, lo que pasó allá fue una locura, que lo vayan a cumplir. Bueno, ahí te das cuenta que estás especulando para que, y cuanto menos sanción haya y menos se quiten el fútbol, mejor. Y esto pasaba ya en el año 74, y se vuelven a reiterar las mismas cuestiones. Entonces, la violencia social existe, pero en el estadio de fútbol y en el fútbol encuentra un marco de impunidad, que es posible por razones políticas. El fútbol debe continuar a cualquier precio. Y mientras no haya un consenso de la gente, pues también es importante que la gente plantee un consenso distinto y aísle a los violentos, pero los aísle claramente. Lo que pasa es que la gente también, el hincha común, está decidido a ir a la cancha a cualquier precio, al precio de la violencia ajena y al precio también de tener un problema personal, ¿no? Es decir, está dispuesto a ir arriesgándose su vida, y a veces la de menores, ¿no? Gustavo, recién planteabas que el Estado le quita más de lo que da. Claro, porque vos estás pensando en la plata solamente que da el Estado. Claro. No, yo creo que le quita porque lo usa el fútbol en beneficio propio. Lo del último Fútbol para Todos fue, la verdad, una verdadera vergüenza, por todo lo que se robaron
y por cómo distraían y utilizaban los partidos de fútbol para hacer propaganda política. Entonces, utilizaban la mayor audiencia para pasar y distribuir cosas que tenían que ver con su protagonismo, con lo que hacían o no hacían, vaya uno a saber, porque muchas cosas no se comprobaron. Con decirte que ahora están buscando, no sé si 50 camiones de fútbol para todo, que no saben dónde están. Entonces creo que le sacó más de lo que le dio, porque no es cuestión de quedarse con la plata, porque esa plata que le daba el gobierno a Fútbol para Todo no era gratis, No era que queremos colaborar con el fútbol, muchachos, para que la pasión y eso que el fútbol era para todos y se veía en todos lados, era mentira. Porque si vos te vas a Lincoln y no pagás el cable, no ves ningún partido de fútbol. Y si en todas las ciudades del interior del país, por aire, no ves absolutamente nada. Entonces, el fútbol para todo aquel que puede pagar el cable. Por eso yo digo que eso fue una gran mentira que utilizaron para llegar a la gente y hacerle creer que estaban haciendo un esfuerzo para que la gente viera fútbol. Si la gente ve fútbol, está tranquila, está contenta, si gana su equipo no le importa, si no tiene nada para comer, si no le pagaron, no tiene problema, ¿me entendés? Lo usaron como una gran distracción, como fue siempre en la República Argentina el fútbol. Ahora, lo que pasa es que nunca se había metido tanto el gobierno como fue la última vez. Ya fue descarado lo que hizo el gobierno la última vez. Las cosas que decían en medio del partido de fútbol, a la gente no le interesa eso. Pero algunos, viste, pica, ve eso y dice, uy, mira esto, y va quedando. Aunque sea que quede 1 de 10, ya es fructífero para el gobierno. Y si el Estado es el nexo, digamos, entre el fútbol y la sociedad, y el Estado, que es el nexo, le quita más de lo que da, ¿por qué sigue adelante el fútbol? ¿Por qué sigue adelante el fútbol? Y porque le da plata, que es lo que necesita el fútbol, y el fútbol le da al gobierno lo que el gobierno necesita, que es la posibilidad de propagandística para difundir un montón de cuestiones. Tomando la a gente, la sociedad claro, como ¿qué rey? consume la gente? Distracción. ¿Y distracción qué es? Fútbol. Distracción. Hoy, ¿por qué es lo que más mira? Fútbol. Entonces, y vamos a meter todo en el fútbol. Y la gente no se da cuenta, y sin darte cuenta, a lo mejor yo te puse acá una frase que nada tiene que te quedó, y entonces no es que te esté adoctrinando a través del fútbol, que fue una cuestión siempre, ¿no es cierto? La mayoría es adoctrinar. No importa si vos me crees o estás convencido o no, yo tengo que forzar a que vos creas esto y hagas esto porque yo te digo que esto es lo que tenés que hacer. Y va más allá de cualquier bandería política, pues yo no tengo nada ni a favor del kirchnerismo, muchas cosas en contra, ni a favor de Macri, no me interesa, ¿me entendés? Lo que yo creo es que vos le tenés que dar a la gente la posibilidad de discernir, de saber qué está bien o qué está mal. No que a través del jardín de infantes le pongas que ese boletín está porque Cristina lo autorizó y te pongan la foto. O que a través de una historieta, como se utilizaban los canales, transmitirte no la historia del peronismo, sino la historia del kirchnerismo. ¿Cómo será que el peronismo huye del kirchnerismo? Gustavo, yo me planteo lo siguiente, ¿no? Pensando a futuro, porque en realidad lo que nosotros hacemos... Ojo, a lo mejor este gobierno lo cambia, no sé, o lo sigue con este proyecto. Ojalá por lo menos propaganda no vemos. De cosas que estamos haciendo, no estamos haciendo. Dijo, muchachos, el fútbol para todos está bien, nosotros por una parte, pero ustedes generen también. Por eso habrá repartido los canales y decir, ¿ustedes quieren transmitir fútbol? Bueno, muchachos, pero pongan algo de plata también. Lo que hizo es llegar hasta julio y en julio empieza una nueva etapa según lo que plantea el gobierno. Pero yo me planteo lo siguiente, porque nosotros en Cultura Haciendo lo que hacemos es pensar y desarrollar la cultura. Entonces, ya que está Gustavo Rodríguez y Jorge Garay, que ellos tienen un pensamiento y un desarrollo de lo que debería ser el fútbol para combatir la violencia, inclusive porque vos hablabas del tema de lo que pasaba en Inglaterra, digo, ¿cuáles son los pasos a seguir pero mirando el largo plazo? Porque podemos mirar el corto plazo, podemos mirar el mediano plazo, pero ¿cuál sería, digamos, desde nuestro punto de vista, cuál sería para poder proyectar el mediano y largo plazo en el corto plazo y la sanción? El corto plazo. Si no tenés sanción, yo digo, vos podés atacar y estudiar las causas, pero si no atacás las consecuencias, es prácticamente imposible. Analizá por qué pasa, por qué se genera, por dónde está. Pero mientras tanto, al violento lo tenés que meter preso. Aquel que mató, que vaya. Tiene que haber sanciones. Porque si no, si vos tratás de educar, bueno, vamos a estar tratando de establecer la causa, de ocuparte de la causa 15, 20, 30 años, y de repente la consecuencia va a estar dando vuelta por ahí. Y la vas a terminar, de acá a 30 años. Y todo lo que quedó como consecuencia de la violencia o de lo que hacen los que van haciendo desmanes en la escuela, tiene que haber sanciones. La justicia tiene que estar de mano. El gobierno dice, este es corrupto, bueno, voy a denunciar a todo, pero hasta que la justicia no se haga cargo, decimos todo lo mismo. Este tiene que ir preso, el que roba tiene que ir preso, pero si la justicia no lo mete preso,
O sea, hay que pregonar con el ¿Qué ejemplo. resultado? Exactamente, tenés que pregonar con el ejemplo. Esto me parece fundamental comenzar a inculcarlo. Sí, sí. ¿Sí? Como el tema de las escuelas, que sea consciente los maestros, o en todo lo que tenga que ver una actividad también lúdica que tenga que ver con el juego, en las escuelas de fútbol, por ejemplo. Aquellos que van a ser protagonistas, con los padres, porque a veces en el fútbol infantil los padres generan mucha violencia. Por ejemplo, ya que vos estás en los medios, hay experiencias internacionales de haber hecho acuerdos, los medios como para, por ejemplo, mediante el relato, las crónicas, no alentar todo lo que es el tema, porque nosotros mismos, o sea, uno escucha partido de vida o muerte, hoy se juega a la cabeza de... Eso es cierto y hay que hacer una mea culpa. Por eso digo que es cultural en ese sentido y digo, los medios también tienen replican, es una caja de resonancia fundamental. Y también convengamos que vende mucho más y hasta aparte cuando genera a veces será el último partido del técnico, este árbitro me parece ya tuvo problemas con él y sin darte cuenta está generando violencia, está generando duda y suponete ese árbitro se equivoca justo en ese momento. Vos escuchaste que un periodista dijo que había tenido problemas con aquel, y vos decís, tenía razón, y ahí lo puteás, lo insultás, y si tenés algo le tirás. Es cierto, desde los medios se genera violencia. Hay que bajar un poco el fútbol, es un partido y nada más. No es cuestión de vida o muerte. Acá se juega un clásico, y parece que todos empieza y termina el clásico. No, vos llegás a tu casa y tenés los mismos problemas, o las mismas cosas que disfrutar, que cuando te fuiste para ver el clásico, haya ganado o perdido, no te cambia la vida. ¿Me entendés? No te cambia la vida. Y otra cosa también, el fanatismo de algunos que usan el micrófono, más allá de que sean partidarios, bueno, tratá de educar a los tuyos, no hacerle ver que si tu equipo pierde, el técnico es un desastre y se tiene que ir, que los otros son, no sé, gallinas, no, establecé palabras, un discurso, para que se entienda, andá a disfrutar, si podés aplaudir bien, y si no, bueno, agachá la cabeza y volvé a tu casa. El objetivo de estos talleres, en definitiva, es esto que estamos haciendo en este momento acá, con nuestros alumnos, reflexionar sobre estas prácticas y formularnos las propias autocríticas, es decir, porque uno ha sido hincha de fútbol, uno ha ido a una cancha, también uno hasta cuando juega al fútbol, de forma lúdica y por nada, también tiene algunas prácticas que de la ventaja. Empezar a pensarse y empezar a reflexionar en este sentido. Yo creo que esto empezar a formar ciudadanos críticos y contrarios a la violencia en general y en particular sobre el fútbol. Y este tema los puede enganchar a los chicos porque es un tema, el fútbol es un tema. Yo creo que sí, y también días. Esto llevarlo a las escuelitas de fútbol, que sabemos acá en la Ciudad de La Plata, nadie sabe la cantidad de chicos que practican fútbol. Algunos lo hacen porque les dan una merienda, una leche a la tarde, que no tienen a veces. Cumplir una función social. Claro. Esos clubes son comedores y después terminan siendo equipos de fútbol. Sí. Y a veces no tienen la ayuda que necesitan para poder mantener esos chicos que están no solamente fuera de la calle, sino que están dentro y que tienen una copa de leche que me parece que es fundamental. La verdad que la propuesta me parece muy interesante, seguramente con mucha paciencia para llegar a los chicos, a través de los docentes también. Las charlas que se pueden dar en distintos lugares, más allá de que esto sea como una especie de taller, vos decías, en cada una de las escuelas, y creo que también en los clubes de fútbol sería importante tener la posibilidad de dialogar con los padres y con los chicos, hacer una reunión donde vayan los padres y los chicos y poder... Con las inferiores de los clubes. Con las inferiores también, En algún momento acerqué alguna propuesta a estudiantes. Sí. Pero bueno, hay a veces otras prioridades, lógicamente. Bueno, pero podés empezar por los clubes que seguramente te van a dar una respuesta más positiva, que son los clubes de barrio. Exacto. Donde hay mucho más chicos, con los papás. Y la solución a este problema es, en principio, que es lo que pretendemos, generar conciencia. Uno no puede advertir dónde está el peligro si no es consciente. Entonces, esta es la idea, ¿no? La prevención es... La primera medida de prevención es conocer que hay un riesgo. Sobre eso es lo que queremos trabajar. Y bueno, y le ofrecemos un espacio. Vos, Gustavo, nos conocés a nosotros, también le decimos a Jorge y a Calto Cayo, cuando quieran difundir o tratar de inculcar alguna idea a través de un espacio, aquí en este Café de Por Medio, que no existe porque no hay un café, no está Pablo Urqueví, entonces no hay café de por medio, ya con eso le estamos mintiendo a la gente.
pero bueno, no está el productor Obliga entonces y no hay a que café. se presente ese café y haya otra Exactamente, oportunidad. entonces estamos Para en no deuda querer con violencia. ustedes y le estamos mintiendo a la gente. Bueno, Gustavo Rodríguez, Jorge Garay, Gustavo Rufo, gracias por venir y los estaremos esperando cuando, después de la charla que estén dando, con mucho gusto los recibimos acá para que nos cuenten la experiencia. El viernes a las 19 horas en 6:56. Bueno, Gustavo Rodríguez, Jorge Garay, Cultura Haciendo en General, va a estar hablando sobre violencia en el fútbol. Reiteramos entonces, el viernes A las 19 horas en 6:56. 7:30 de la tarde.